Estimados, vamos a abrir hoy un nuevo capítulo en este canal que vamos a dedicar al comentario de un documento que fue publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe el 17 de mayo de 2018, que se titula Econòmica et pecuniària Qüestions y que lleva como subtítulo Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero. Es un documento que sorprendió en su día por lo inesperado, pero es un documento que, si bien tiene una serie de puntos muy reseñables y que deben ser tenidos en consideración por cuanto tratan de trasladar la doctrina tradicional de la Iglesia a ciertos aspectos del mundo económico y financiero odierno, a su vez consideramos que carece de la profundización necesaria en algunos puntos que después consideraremos. Por tanto, nos centraremos en primer lugar en analizar aquellos puntos positivamente más relevantes del documento y acabaremos por enunciar algunos principios, aspectos y conceptos que a nuestro juicio deberían haber sido más claramente expuestos o más profundamente desarrollados. Hay una serie de puntos que son esenciales. El primer punto es que la caridad es la virtud que debe presidir el sistema económico. A menudo tendemos a pensar que la justicia en las relaciones económicas, que es necesaria, es en sí suficiente y omnicomprensiva de todo lo que tiene que ser la moralidad de los actos económicos, pero nos olvidamos que la moralidad económica no puede prescindir de quién es el autor de esa moral, y el autor de esa moral es Dios, y Dios es amor. Por lo tanto, en última instancia, si bien la justicia es necesaria, la caridad tiene que ser la que corone, la que ponga la guinda a esas relaciones de justicia. Otro punto importante que destaca el documento es, y en relación a este punto que acabamos de comentar, es que la verdadera libertad económica está anclada en la verdad. Es decir, debemos huir de los conceptos de libertad propio de las doctrinas modernas y liberales que establecen la libertad como pura libertad negativa de hacer y deshacer sin más límite que la ley, o en el mejor de los casos sin más límite que el no perjudicar a la persona que tenemos enfrente. La libertad tiene que estar anclada en la verdad, y solo la libertad anclada en la verdad es auténtica libertad. Por otro lado, se nos dice en el documento que dentro del ordenamiento económico el Estado no puede limitarse a un papel puramente de árbitro, y esto lo vemos en el punto número 12, sino que es necesario una cooperación entre los diferentes agentes económicos. Recordemos que la autoridad política es una sociedad perfecta, como lo es la Iglesia, y la sociedad económica, por decirlo así, no es una sociedad perfecta, es una sociedad imperfecta, con lo cual requiere de la intervención de terceras personas o terceras instituciones para la consecución de sus fines. Es decir, el sistema económico no es un sistema autocrático, no es un sistema autónomo, ni desde el punto de vista moral, ni tampoco desde el punto de vista del cumplimiento de sus fines naturales. Se reconoce también en el documento un aspecto muy importante, y es la imposibilidad de una regulación automática de los mercados. Y en este aspecto viene también a colación todo lo que hemos comentado acerca de la necesidad de una moralidad en las transacciones económicas, que esa moralidad no cae espontáneamente del cielo, sino que requiere de acciones voluntarias de los sujetos que intervienen en ellas, y esos sujetos son personas, con lo cual sus acciones están sujetas a moralidad. Por lo tanto, las leyes de mercado no son ni un pretexto, ni un sistema, ni mucho menos infalible para garantizar la moralidad de las transacciones. Pueden garantizar, en todo caso, y siempre sin considerar las leyes, pueden garantizar una cierta eficiencia o una cierta eficacia a nivel puramente económico, a nivel puramente de medición de objetivos puramente cuantitativos, pero no son el punto de referencia para verificar la moralidad de un acto. Y en este mismo aspecto profundiza el documento diciendo justamente eso, es decir, que la libertad, la espontaneidad de las leyes económicas no garantiza una economía justa, y que precisamente el poner el centro del análisis económico exclusivamente en el lucro como única fuente generadora de bienestar, pues evidentemente es absolutamente incompleto y no tiene una justificación desde el punto de vista de la moral cristiana. El sistema económico tiene que garantizar el equilibrio entre la justicia y el desarrollo, entre la justicia y la eficiencia, pero no puede ser la eficiencia el primer principio, el principio motor de la economía. El principio motor de la economía, y eso es un texto que
que no está especificado en este documento, el principio fundamental de la economía es la contribución al bien común. Y esa contribución al bien común natural tiene como fundamento último el perfeccionamiento moral, espiritual y en última instancia la alabanza y gloria de Dios. Por lo tanto, jamás puede ponerse en primer lugar el beneficio económico como único y exclusivo parámetro de justificación o de enjuiciamiento de los actos económicos. Y por último hace una pequeña referencia a las políticas fiscales, siguiendo, como no podía ser de otra manera, la tradición de la Iglesia acerca de la licitud de los impuestos en determinadas circunstancias. Considera que los sistemas tributarios tienen un papel que cumplir en la sociedad, tienen un papel, por un lado, de fomentar la generación de riqueza y, por otro lado, tienen un papel de distribución de esa misma riqueza. Por lo tanto, un sistema económico que, insiste el documento, tiene que ser justo para ser moralmente aceptable, pero que no por simplemente existir merece un juicio negativo. Es decir, los sistemas tributarios, si están ordenados rectamente, son válidos, son necesarios y son vinculantes moralmente para las personas que viven en esa comunidad política o que de alguna manera intervienen en las transacciones que están sujetas a esos impuestos. Vamos a concluir con algunos aspectos que consideramos que son insuficientes, ambiguos y que deberían ser profundizados y que, Dios mediante, pretendemos profundizar en próximos vídeos. Hay una referencia constante al bienestar integral, al desarrollo integral de la persona como finalidad de la actividad económica. Esto es una herencia propia del personalismo que arrastra la doctrina posconciliar, pues precisamente desde el concilio en adelante, y que lastimosamente pues emborrona gran parte de la doctrina pontificia que se ha producido y que se ha generado en el último medio siglo, y que obliga a ser muy cuidadoso para no perder de vista cuáles son los verdaderos fines de la economía, que, como hemos dicho antes, es en el aspecto puramente natural la contribución al bien común, y ese bien común a su vez es contribución al bien sobrenatural de las sociedades. En ese sentido, no hay referencia a dar gloria a Dios como principio fundamental de la actividad económica. No hay tampoco referencias concretas al asunto de la usura. Se mantiene el silencio de la Iglesia que ha venido reiterándose durante aproximadamente los últimos 200 años, con lo cual no nos debería sorprender, pero no deja de ser una laguna importante. Por último, y a pesar de que no se trata de un documento especialmente orientado a la praxis, sí que se echa en falta alguna referencia a la importancia de que el sistema económico contribuya a la difusión de la propiedad en el mayor porcentaje de la sociedad que sea posible. Es una referencia que hizo mucho el magisterio de Juan XXIII, está en muchos pensadores cristianos coetáneos a Juan XXIII, pero también anteriores, y es realmente un punto que se echa en falta. En definitiva, es un documento, como dije al principio, que en su día fue muy sorpresivo por lo inesperado y que realmente pues hacía bastante tiempo que la Iglesia no se pronunciaba en aspectos concretos de la economía en un documento específicamente dedicado a ello. No es un documento no excesivamente largo, recomiendo vivamente su lectura y su análisis a la luz de la doctrina tradicional de la Iglesia, al margen de los defectos que ya hemos comentado, ¿no? El personalismo recalcitrante y la autorreferencialidad de las citas, que son todas puestas en relación con documentos posteriores al Concilio Vaticano II, que a pesar de que emborronan en cierta medida el contenido, hemos de ser capaces de recuperar aquellos puntos esenciales que realmente dan luz y nos permiten discernir más adecuadamente en la vida como operadores económicos que somos todos en nuestro entorno, y que permiten también tener un criterio moral a la hora de enjuiciar la estructura de nuestro sistema económico, cada vez, por suerte o por desgracia, pues más global, y cada vez, por suerte o por desgracia, más homogéneo. Creo que es una buena contribución, que efectivamente podía haber sido mucho mejor, pero que desde luego supera al menos mis expectativas en algunos puntos concretos, y que considero que deben ser muy, muy repetidos y muy reiterados para evitar
confusiones y adulteraciones doctrinales. Muchas gracias.